Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Sociedad Construyendo Ciudadanía. En la jornada de hoy, el tema que vamos a traer a la mesa es sobre el derecho romano como base del derecho civil global. Para lo cual tenemos como invitada especial a la doctora Lidia Fleitas de Gavilán. Ella es abogada, especialista en didáctica y evaluación superior, especialista en derecho procesal civil, especialista y con maestría en investigación científica, también es especialista en lengua castellana y actualmente también con un doctorado en ciencias de la educación, docente hace varios años de la carrera de Derecho y también de otras unidades académicas como Ciencias Contables y Arquitectura. Es un gusto recibirte, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bueno, también encantada de poder compartir esta mesa de diálogo construyendo ciudadanía a través de UPTV y de este podcast. Y bueno, estamos a las órdenes para ir conversando, realizar este conversatorio sobre este tema tan importante y de absoluta, digamos, valga la redundancia de palabras, de absoluta importancia en la vida de todo hombre de derecho. Asimismo, profe, y sabemos bien que este podcast es un espacio propiciado por la Facultad de Derecho para poder traer, ¿verdad?, a discutir o a analizar ciertas situaciones relevantes del ámbito jurídico. Así es, el derecho romano, que sabemos que es una de las fuentes más importantes de lo que es, ¿verdad?, nuestra profesión como abogados, porque hasta hoy día sigue influyendo y sigue siendo uno de los sistemas legales que más importancia tienen, ¿verdad? Entonces, profe, vos como titular de la Cátedra de Derecho Romano hace tanto tiempo, ¿podrías explicarle a la audiencia cuál es la relevancia real del derecho romano? Bueno, antes que nada, profesora y distinguida audiencia y teleaudiencia, el derecho romano es el conjunto de normas que rigieron la vida del pueblo romano desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano Bizantino, que es llamado también Imperio Romano de Oriente. En realidad, la relevancia, como ya habías mencionado, profe, es porque hasta hoy día sigue como aquella propaganda del whisky, sigue tan campante en los acervos bibliográficos y los códigos civiles de todos los pueblos que tienen el sistema romanista como base. Y de ello son en la gran mayoría todas las naciones de Europa y América Latina, a excepción de Estados Unidos, en algunos estados, e Inglaterra, que tienen el sistema del Canon Law. Luego todos los otros países tenemos el sistema romanista o de derecho escrito. Y bueno, nuestro país, Paraguay, así como todo país latinoamericano, no está exento de tener esas bases romanas en su código civil a través de todos los códigos anteriores que sirvieron de base a nuestro código civil actual. Es muy importante resaltar esto, profe, porque históricamente el Imperio Romano tuvo tanta relevancia y de hecho que su caída marca un hito de cambio en las edades de la historia, ¿verdad? Como usted mencionaba recién, la caída del Imperio Romano de Occidente marca el hito del cambio entre la Edad Antigua y la Edad Media. ¿Verdad? Así mismo. Y 1000 años después, con la caída del Imperio Romano de Oriente, de la Constantinopla, nuevamente hay un cambio de tiempo histórico importante, la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, sobrevive a través del tiempo todo, no solamente en los aspectos legales, sino la cultura, ¿verdad? Lo que fueron las instituciones que se fueron creando en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito privado. Es decir, ha servido de base, como ya hemos mencionado, a todos los pueblos de Latinoamérica y de Europa, como asimismo a muchos estados de los Estados Unidos.
Y como vos estabas mencionando, ha servido de base para muchas instituciones, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, y esos preceptos continúan hoy y toman relevancia porque, ¿por qué no decir, en las instituciones, en el proceso civil, siguen esos procesos romanos hasta hoy día, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, instituciones como las obligaciones, los hechos y actos jurídicos, el derecho de familia, el matrimonio y otros tantos que han revolucionado y están hoy tan campantes como en los procesos civiles. Seguimos utilizando la usucapión, seguimos utilizando el desalojo, seguimos utilizando el derecho de familia y tantas otras instituciones que han servido de base a nuestro derecho civil, al ius civile romano. Ius civile. Muy interesante lo que estás diciendo, profe, y me gustaría que puedas comentar a la audiencia, ¿verdad? Un poco más profundo de estos conceptos o institutos que nacen en el derecho romano y que están vigentes hasta hoy día, como habías mencionado recién, en el ámbito civil. Así mismo. Yo quiero recalcar uno de los preceptos que ha establecido el célebre jurisconsulto Ulpiano y que es los preceptos del derecho. Y eso es lo que hoy día vivimos en la cotidianeidad. Son nuestras reglas de convivencia, son nuestras reglas éticas. No hacer daño a nadie, vivir honestamente y darle a cada uno lo que le corresponde. Honestes viveres, dicen los preceptos de Ulpiano. Alterum num laedere y suin cuique tribuere. Imagínate, profe, vivir todo lo que encierran estas tres frases del jurisconsulto Ulpiano, que sigue siendo nuestros nortes, nuestro eje de ruta hoy día dentro de lo que es la convivencia pacífica, armónica y justa, que es la que debemos vivir todos los ciudadanos. Así mismo, profe, muy interesante, porque estos son principios jurídicos universales, ¿verdad? Que rigen el comportamiento y esa filosofía de vida de las personas hasta hoy en día, ¿verdad? Hasta hoy en día. Muy interesante eso. Y desde el punto de vista del proceso civil, por ejemplo, profe, ¿qué situaciones o qué conceptos hasta hoy día se utilizan que provienen de esa época? Y en el derecho civil tenemos el derecho de las obligaciones, tenemos los hechos y actos jurídicos, los derechos reales y las cosas, el derecho de la propiedad, el dominio, como decían ellos, la propietas, el condominio y tantas otras instituciones del derecho civil, los preceptos de los procedimientos romanos que hoy día, por ejemplo, siguen tan campantes en el procedimiento civil, que ya viene del procedimiento que se tuvo en la época del Imperio Romano, donde ya los funcionarios imperiales eran funcionarios públicos. El nacimiento del ujier notificador, por ejemplo, data de esa época. Las notificaciones, la compañía del advocatus en los procesos civiles ya viene también de esa época. Entonces, ¿por qué no decir que quiero mencionar la frase de un célebre autor de muchos libros que hasta hoy día lo usamos como bibliografía referente, que es Eugène Petit. Eugène Petit dice que la importancia del derecho romano para el mundo actual no consiste solo en haber sido la fuente y la base del derecho civil actual, porque eso es pasajero, según Petit, eso es efímero, dice. ¿Dónde reside la importancia? En la revolución interna, en la transformación que ha hecho el derecho romano en las mentes y en los comportamientos de las personas en la vida contemporánea. Ahí reside su verdadera importancia. Y por qué no decirlo, si los griegos tuvieron una actitud especial, por ejemplo, para la filosofía, los romanos la tuvieron con el derecho. Y eso es algo demasiado interesante e importante, que de repente se conozca, que el público en general conozca de dónde proviene o de dónde
se funda los preceptos que todo abogado debe seguir, porque como dijimos recién, hay institutos jurídicos que provienen del derecho romano, pero también hay principios universales que rigen, ¿verdad? La moral de las personas, las buenas costumbres. Y imagínense que esto tiene más de 1000 años, ¿verdad? Por lo menos. Miles de años. Y sigue todavía dentro de lo que es suscitando interés, revolucionando mentes. Y lo que yo siempre suelo decir, estudiar el derecho romano no es estudiar una cultura antigua. Estudiar el derecho romano es enriquecer no solamente nuestros conocimientos, sino enriquecer nuestra cultura jurídica. Eso es estudiar derecho romano, es descifrar el derecho, es conocer las raíces del derecho y por sobre todo los orígenes de nuestro derecho actual. Sí, porque los romanos tenían fuertes convicciones respecto a varios aspectos de la vida de una persona, de la familia, por ejemplo, profe, ¿verdad? Cómo era la conformación de la familia en la época romana. Donde era el pater familia, era una familia patriarcal. Sí. Sí, el pater familia con sus amplios poderes. Sí. El poder de vida, de muerte, el poder de la manus injectio sobre los esclavos, el poder, la manus maritalis sobre su esposa, sobre las mujeres, sobre todos los habitantes que convivían y que eran sus agnados, que convivían dentro de la casa familiar. Y eso es muy interesante, por ejemplo, ¿verdad? Como de ahí proviene la patria potestad. La patria potestas, la manus maritalis, que es el poder que tenía sobre las mujeres y por sobre todas las cosas sobre su esposa casada en matrimonio con mano, es decir, con la mano del pater. Y eran bastante ritualistas, ¿verdad? Muy rituales. Por eso los primeros tiempos del ius civile o el derecho quiritario, como le llamaron ellos, porque los quirites eran los primeros habitantes de Roma. De ahí el nombre del ius quiritarium o ius quirite. Entonces, ellos eran muy formalistas, sus actos eran rodeados de ciertas formalidades, debían estar los testigos, el portabalanzas, el libripens, la pesada del cobre, y todo eso debían de formular palabras solemnes en voz alta, que si no se cumplían esas formalidades no quedaba, digamos, realizado o formalizado el acto en sí. Sí, no cumplían entonces esos requisitos de eficacia los actos. No tenían eficacia todos los actos que se realizaban de esa manera. Eso desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Sí, también tenían una concepción especial respecto a la propiedad, del dominio. Al dominio, exactamente. Ellos diferenciaban muy bien lo que era la propiedad romana de otras propiedades como la propiedad urbana o la propiedad, digamos, que estaban en las afueras de la ciudad. Pero le daban muchísimo valor porque la propiedad romana era considerada una cosa que solamente podía ser transferida a través del mancipium, es decir, eran cosas importantes para los romanos, eran res mancipium, le llamaban ellos. Así también, profe, estos principios que vienen de la época de los romanos se adaptan a lo que tiene que ver con los contratos, ¿verdad? Sí, también los contratos nominados, los innominados, verbis, le llamaban ellos, los contratos verbis, los contratos literales, los contratos innominados, los contratos reales, los contratos, digamos, y todas esas bases contractuales siguen hoy dentro de lo que es nuestro Código Civil paraguayo. Sí, incluso, profe, ¿verdad? En el ámbito del derecho internacional hay un principio muy utilizado que es el pacta sunt servanda, que proviene también de esos principios romanos, que significa que lo pactado obliga. Obliga, exactamente. A lo que uno se dispone a hacer, lo debe cumplir, de buena fe. De buena fe, claro, porque uno de los artículos de nuestro Código Civil dice que los contratos deben ser cumplidos según lo estipulado por las partes y deben ser cumplidos de buena fe. De buena fe. Y según tu experiencia, profe, le contamos a la audiencia que la profesora Lidia tiene años en la cátedra de Derecho Romano. Su forma de expresarse luego ya nos indica, ¿verdad?, la vasta experiencia que tiene nuestra profe en Derecho Romano. ¿Cómo perciben los alumnos en aula todos estos conocimientos a través de los años?
Muy bien, y esta es una materia que se desarrolla dentro de los primeros años de la carrera, específicamente en el primer año, primer curso, dentro de la malla curricular, y como todo joven, tú sabrás, ¿verdad? Sí. Que los primeros años tenemos jóvenes de 17, 18, en algunos casos también tenemos personas que ya están con otra mentalidad, un poco más adentradas en años, pero los jóvenes de buenas a primeras muchas veces tienden a decir, bueno, es historia. El derecho romano es historia, es la historia de nuestro derecho. Y un pueblo que no tiene historia no es nada. Asimismo, una ciencia, la ciencia jurídica, no podemos decir yo no conozco el origen de la ciencia jurídica. Y el origen de la ciencia jurídica en el ámbito civil es el derecho romano. Y de buenas a primeras muchas veces ellos se sienten un poco diciendo, el derecho romano es una materia un poco pesada, un poco muy adentrada en lo que es la historia, ¿verdad? Algunos dicen, a mí no me gusta la historia, pero es cuestión de que el profesor ponga todo de sí en el aula y utilice todas las estrategias didácticas que podamos tener para que ellos puedan amar, no de buenas a primeras, pero porque nadie ama lo que no conoce, sino ir conociendo de a poco y a la larga y al final de todo el camino, amar esto como dije recién, como algo que revolucionó nuestra cultura jurídica, nuestro pensamiento, no solamente por ser la historia, por estudiar una historia que quedó en la época, ¿verdad? Sino que porque hoy día es nuestra base, vamos a encontrarnos con todos estos principios que estuvimos mencionando, instituciones que aún siguen tan campantes, no solamente en el Código Civil, sino en el Código Procesal Civil, el habeas corpus, la usucapión y tantos otros procesos que seguimos utilizando. Es así que en los escritos judiciales leemos adagios, leemos frases en latín y bueno, yo siempre recuerdo que nuestro otrora docente de derecho romano nos había dicho que para sacar 5 felicitado en la época de estudiante, porque mi época de estudiante lo hice acá en la Universidad Privada del Este, nos decía de que teníamos que decir el concepto del derecho civil, de las obligaciones en latín. Y todos los compañeros se pasaban estudiando, que no es fácil, aunque fuese utilizando la memoria, no es fácil decir un concepto de lo que son los derechos de las obligaciones en el idioma latino. Y bueno, y entonces cuando me tocó a mí rendir el último examen, o sea, el examen final, me sale, ¡pum!, la unidad del derecho de las obligaciones. Y lo primero que me dice mi profesor fue, me dice el concepto de las obligaciones en latín. Y yo tuve que decirlo. Y lo aprendí también que hoy día, después de tantos y tantos años de haberme recibido y seguir en la docencia, cada año seguimos nosotros comentando esta anécdota y contándole a los alumnos. Algunos toman de manera jocosa y otros lo toman muy en serio a esto, ¿verdad? Y le digo, le digo así, ustedes tienen que decir también. Y ¿en serio, profe? Sí, en serio. Entonces le digo, tienen que saber, porque esto es algo que yo vengo trayendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces le digo, obligatio es iuris vinculum, quo necessitatem ad astringemius alicuius solvendae rei, secundum nostra civitates iura. El derecho de las obligaciones es el vínculo que une a dos extremos y que sirve como base y nexo para el derecho de la ciudad. Era lo que los romanos decían en aquella época y hoy día seguimos nosotros estudiando eso y, como te dije, haciéndole amar el derecho romano de a poco, ¿verdad? Nosotros profesores hacemos teatro, bailamos, representamos
una compra-venta, una transferencia con el portabalanza, con el libripens, un matrimonio romano, por ejemplo, la confarreatio, que era muy solemne, que se mataban bueyes, y otras se colocaban los anillos, se sacrificaban animales, y todas esas cuestiones nosotros teatralizamos para que ellos tomen, para que se apeguen a lo que es la historia del derecho romano. Claro, profe, porque a veces puede resultar abstracto estos conceptos, estas instituciones. Como mismo mencionaste, esta es una materia que se da en los primeros años de la carrera, entonces de repente hay mucha gente que le cuesta asimilar un poco, ¿verdad? Estos conocimientos así muy técnicos y profundos, entonces se utilizan diversas estrategias y me parece espectacular y te felicito, profe, por este concepto maravilloso que nos diste en latín. Recordar que el latín fue lengua franca en su momento, así como lo es el inglés. Hoy en día todo el mundo hablaba latín y los idiomas que hablamos provienen, no tienen raíces también en el latín, ¿verdad? Entonces, realmente es admirable, profe, y yo creo que tus alumnos estarán súper felices y orgullosos de tenerte en la cátedra, ¿verdad? De adquirir o de asimilar esos conocimientos contigo. Y entonces me gustaría saber qué mensaje le darías a los estudiantes del primer año que van a cursar ahora Derecho Romano y a quienes a lo mejor están pensando entrar en la carrera de Derecho, ¿verdad? ¿Qué mensaje les darías, profe? Y bueno, a los que están pensando en entrar en este apasionante mundo del derecho, muchas veces decimos es un laberinto, pero es un laberinto donde no queremos salir más. Realmente el derecho es apasionante. Los que estamos en el mundo del derecho amamos el derecho, tenemos esa mentalidad recta, porque el derecho es rectitud, el derecho es dar a cada uno lo que le corresponde. Y bueno, y le digo a los estudiantes que están ya en la carrera, que ya prácticamente han tenido medio andar ya, ¿verdad? Ya están a escasos 4 o 5 meses de culminar el primer año, que realmente insistan y perseveren en el estudio del derecho, que todas las materias que componen la malla curricular son materias importantes, son materias que dejan huellas, son materias que no solamente quiere decir tal profesor o tal profesor, sino el contenido en sí mismo es maravilloso. No solamente las materias teóricas, porque sabemos que hoy día tenemos la teoría y la práctica que van unidas de la mano, sino toda esa esencia jurídica que se nos enseña, que se nos va diciendo en el día a día, en estos 5 años que dura la carrera, ¿verdad? Y salimos realmente maravillados, salimos con un chip diferente, y siempre le digo a los alumnos, ustedes no van a soportar una persona que pase el semáforo en rojo, no van a soportar que una embarazada esté formando cola en la caja. ¿Por qué? Porque de tanto que ustedes estudiaron el deber ser, hoy día salen ustedes y miran el mundo ya de otra manera, miran el mundo con un color diferente, con un color de justicia, con un color del bien común y lo que hace el mundo del derecho, que es apasionante. Sí, así que hay que estudiar, hay que perseverar y bueno, dice que el derecho se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Excelente, profe. Y bueno, te agradezco muchísimo tu participación, profe. De esta manera vamos a ir cerrando nuestro conversatorio de hoy, ¿verdad? Así mismo. Así que muchas gracias, profe. Muchas gracias también a la Universidad Privada del Este, al Departamento a la Dirección de Investigación, al CIDUPE, a vos, Viviana, a todos los que componemos este apasionante mundo del derecho y la comunidad jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en la persona del decano y todos los que estamos trabajando. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a nuestros oyentes. Así fue un capítulo más de Derecho y Sociedad Construyendo Ciudadanía.